¿Qué tal, chicos? Vamos a iniciar con la clase de esta semana en donde vamos a estudiar lo que es reactivo limitante y rendimiento de reacción. Vamos a irnos de lleno a lo que sería el primer tema que vamos a analizar hoy y esta semana, que sería la primera parte del reactivo limitante. Reactivo limitante me gustaría que lo imaginemos como la parte que se termina primero en una reacción, ¿no? Si yo tengo un componente A y un componente B y estos reaccionan, alguno de los dos se debe terminar primero. Y al terminarse primero, la reacción se detiene. Y hasta donde logró reaccionar, hasta donde se logró producir el producto, sería la cantidad que, en cuanto acorde a las relaciones estequiométricas estipuladas anteriormente por la ecuación balanceada, sería la cantidad que se puede producir, ¿no? Imaginemos lo siguiente, ¿no? Si yo tuviera una vela y la quemo, la incendio, ¿no? O sea, prendo la mecha, pudiéramos obtener una flama, ¿no? Lo que es la reacción de combustión, una flama pequeña. ¿Cuándo va a terminarse la reacción? Esa es una reacción de combustión en donde se emite energía en forma de luz. Es un tipo de emisión energética, la flama, ¿no? La flama, lo que vemos ahí es emisión de radiación. No lo podemos tener, no es masa. Pero ¿cuándo se va a terminar? Y eso me tienen que decir, bueno, dependiendo, maestro. Dependiendo de qué. Si yo la dejo, y aquí tengo una velita, ¿no? Tengo una velita, la pueden ver. Y tengo mi encendedor, este encendedor lo tengo siempre en mi mochila, ¿no? No porque fume, ya saben, ya les he platicado, sino porque en las reacciones que hacemos en el laboratorio generalmente lo ocupábamos antes de esto de la cuarentena y todo. Entonces, como ya no tengo laboratorio, estoy muy aburrido. Y aquí podemos ver, no se prendió. Ahí está. Podemos ver que la flama está encendida. ¿Cuándo terminaría esta flama de encender? ¿Cuándo se va a acabar? Cuando uno de los dos reactivos se termine. ¿Y cuáles son los reactivos de esto? Y vamos a imaginar la reacción de combustión, que sería como la siguiente. Tenemos la cera, parafina, de hecho, este compuesto es la parafina, va a reaccionar con 38 moléculas de oxígeno para producir CO2. Ahorita no se alcanzan a ver muy bien en la cámara, probablemente sí, probablemente no, no sé, pero va a detenerse el momento en donde uno de los dos reactivos se agote, ahí se va a detener la reacción, cuando ya no haya parafina o cuando ya no haya oxígeno. Y pues yo creo que va a haber oxígeno siempre, ¿no? Digo, si no hubiera oxígeno ahorita ya no podría estar hablando con ustedes, por lo que yo creo que, casi me quemo aquí, yo creo que lo primero es, se va a acabar la parafina si yo la dejara un tiempo muy largo, ¿verdad? Porque esta reacción de combustión es muy corta. O, ¿qué tal si yo termino el suministro de oxígeno? Entonces yo tengo aquí una cosa que es una cajita, ¿no? Pero lo que quiero es usarla para tapar esto. Entonces vamos a ver visualmente cómo se detiene la reacción, ¿no? A ver si no se quema la cajita. Entonces, y se está agotando, y se acabó. ¿Qué pasó? Se llevó el rendimiento al máximo y se acabó el reactivo, en este caso oxígeno. Vemos que queda un montón de parafina. Hay un montón de parafina todavía, pero pues se acabó el oxígeno. Y de ahí se detiene la reacción. En este caso, si yo cierro mi sistema, el sistema, se vuelve reactivo y limitante el oxígeno. Caso contrario es que si yo tengo el sistema abierto y hay oxígeno en exceso, que sería el oxígeno que hay en el aire donde estamos habitando, porque ese es el medio ambiental que tenemos, ¿no? Acuérdense, 21%, bueno, 20 y algo, para redondear 21% es oxígeno en el ambiente. Va a haber muchísimo siempre. En la reacción de combustión generalmente tenemos un rendimiento altísimo porque siempre está en exceso el oxígeno. Y también hay una relación específica en la cantidad de aire y oxígeno, ¿no? Siempre se tiene oxígeno en exceso. Por eso los automóviles son muy eficientes, ¿no? Pero en este caso pues vemos que ya aquí murió esta vela, ya la mecha no sirve muy bien, no puedo replicar el experimento, pero tengo otra vela por acá, una vela pequeña. Esta es una velita, aquí tengo mi encendedor.
Entonces, si esta, por ejemplo, aquí tengo menos parafina y me voy a quemar el dedo, ya me estoy quemando el dedo, pero hay menos parafina. Esta reacción terminaría más y todas mis apuestas serían para que la parafina se termine antes de que se consuma todo el oxígeno. Créanlo, hay bastante oxígeno, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo le soplo? ¿Qué pasará si yo le soplo? ¿Se fijan que quedó un punto rojo? Y bueno, ya van a decir, profes, fúmeselo, ¿no? No, oigan, malícenla. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué mi aire detiene la reacción? En el caso contrario, debería de aumentarlo, ¿no? Y estoy soplándole aire, el aire tiene oxígeno, pero no. Porque el gas que yo expulso tiene una concentración muy baja de oxígeno. Y aparte la velocidad provoca que la combustión no sea muy buena. El microambiente que se genera alrededor de la mecha, el microambiente es lo que rodea esta parte, se volvió tan bajo en oxígeno y tan alto en CO2 y humedad que era imposible seguir con la reacción. Por lo tanto terminó, ¿no? Y ahora este último caso, ¿no? Tenemos un encendedor, ¿no? Un encendedor pequeño. Recuerden que este encendedor, ya les he comentado, lo uso en todas mis prácticas de laboratorio antes, cuando era muy dado en trabajar en el laboratorio, ¿no? Otros tiempos, ¿no? Ahorita en la cuarentena no se puede. Y con esto hicimos varias cosas, ¿no? Y hicimos una prueba de la explosión de hidrógeno. Por cierto, aquí les traje una celda de hidrógeno. La vamos a ver más adelante cuando veamos las celdas electroquímicas. Esta celda la construí yo hace tiempo. Es una celda maravillosa en donde nosotros le ponemos corriente y en las placas de acero inoxidable que están aquí dentro le metemos unos caimanes en los dos postes que ponemos aquí y pasamos corriente, ¿no? Entonces tenemos dos agujeros, un agujero de entrada, aquí le puse una manguera para poder meter agua y dos mangueras de salida, una para el oxígeno una manguera sería para el caso específico en donde sale el agua y la otra manguera, la de arriba, era para el flujo de gas que se está produciendo, que era hidrógeno y oxígeno, y de ahí eso lo mandábamos a un recipiente y con este encendedor quemábamos, ¿no? Cayó. Y quemábamos todo. Muy padre el experimento, ¿no? Pero en fin, el caso de todo esto era que nosotros mirábamos visualmente cómo el reactivo limitante siempre va a ser el que detenga la reacción. Generalmente es el que esté en menor proporción, pero no siempre, porque también tenemos que cuidar la proporción estequiométrica. Entonces, ¿cuál se termina primero? Vamos a analizar un método muy sencillo para poder aplicar y determinar cuál de los reactivos se termina primero. Debemos siempre recordar que cualquier cálculo estequiométrico a partir de este momento del curso, debemos identificar primeramente el reactivo limitante. Si no nos dice el texto, debemos identificar primeramente cuál es el reactivo limitante de nuestro proceso. Y cuando los identifiquemos, podemos resolver fácilmente cualquier ejercicio que nos pongan alrededor. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a hacer el primer ejercicio, donde tenemos un proceso industrial conocido para producir urea. La urea es uno de los componentes orgánicos muy importantes, porque la urea es subproducto del metabolismo de diferentes proteínas en diferentes organismos, como el de nosotros, y siempre se ha considerado como un compuesto orgánico principal, ¿no? Y primordial para la vida, como fuente de nitrógeno para diferentes organismos. Sin embargo, en la pauta, ¿no? No se sabía muy bien qué era la química orgánica y la química inorgánica. Se decía que no había forma de poder sintetizar un componente orgánico, un compuesto orgánico a partir de compuestos inorgánicos. Y el experimento que comprobó eso llevó este tipo de reacción, ¿no? En donde agarran dos compuestos inorgánicos como lo es el amoníaco y el CO2 para poder producir urea y agua. Y esa fue la pauta de la división de que, oigan, no es posible, ¿no? Sí podemos producir compuestos orgánicos a partir de componentes inorgánicos, no solamente los compuestos orgánicos pueden producir compuestos orgánicos, ¿no? Entonces esta es una reacción histórica que todavía se usa en la utilidad, y dice que si en este proceso existen 637.2 gramos de amoníaco
son tratados, o sea, se agregan los dos con 1142 gramos de CO2. Nos pregunta cuál de esos dos es reactivo limitante, ¿no? ¿Cuál será? Y luego nos dice que calculemos la masa formada en gramos de urea. Y el último nos dice que cuánto reactivo en exceso queda al finalizar la reacción. Recordemos, ¿no? Pueden ser engañosas estos cálculos, porque si nos vamos por la cantidad de masa, vamos a decir, bueno, es que efectivamente, maestro, se va a acabar primero la urea, porque mire, entra casi la mitad de urea que de CO2. Y puede que sí, pero ¿ya checaron si está balanceada la ecuación? Vamos a hacer el ejercicio. El ejercicio número 1 consta de la reacción de amoníaco con CO2 para producir urea. Y recordando que la urea pues, es este compuesto biológico muy importante para diferentes organismos, ¿cierto? Ahora, claro, produce urea y agua como subproducto, ¿no?, de la reacción. La parte interesante de la reacción efectivamente es la urea, pero para ello se necesita amoníaco y CO2. El primer inciso nos pide calcular el reactivo limitante. Les voy a enseñar un método para el reactivo limitante. Es muy sencillo, pero sí necesita cierta percepción de ustedes, que analicen lo que les está pidiendo. Aquí necesito que se concentren, así que les pondré en este verdecito una nota que dice concentración, porque realmente para obtener el reactivo limitante hay muchas formas. De hecho, de antemano les puedo decir lo siguiente: yo supondría que mi reactivo limitante tiende a ser amoníaco. ¿Saben por qué? Por la relación estequiométrica. Se necesitan dos moléculas de amoníaco y una molécula de CO2. Así que si yo meto 100 moléculas de amoníaco y 100 moléculas de CO2, me voy a consumir rápidamente las 100 moléculas de amoníaco. Y me van a sobrar 50 moléculas de CO2, porque es una relación 2-1. Así que yo evidentemente puedo visualizar esto, no es por experiencia, la podemos visualizar. Sin embargo, cuando cambiamos los valores numéricos en cuanto a los gramos para las cantidades de moléculas o moles que vamos a tener en nuestro ejercicio, en nuestro sistema reactivo, cambia la cosa, ¿no? En este caso nosotros tenemos 637.2 gramos de amoníaco más 1142 gramos de CO2. Entonces vamos a ver cuál se agota primero. Si todos esos gramos los convertimos a moles, vamos a ver cuál se agotaría primero, ¿no? El primer paso es simplemente calcular cuántos moles tendríamos de un componente, ¿no? Vamos a primero quitarnos la duda y vamos a hacerlo por el CO2. Entonces X moles de CO2 van a ser igual a nuestra base de cálculo. Nuestra base de cálculo son 1142 gramos de CO2 y esto lo multiplicamos por el peso molecular y decimos que un mol de CO2 es igual a 44 gramos, ¿no? Entonces esto gramos con gramos se nos van y el resultado es de que son cerca de 26 mol de CO2. Muy bien, tenemos un valor y ahora vamos a calcular los moles de amoníaco. Para eso tendríamos 637.2 gramos de amoníaco y decimos que un mol de amoníaco tiene 17 gramos. Y lo que nos dan son 37.5 moles de amoníaco. Ahora, de aquí lo vemos básicamente directo, ¿no? Tenemos, voy a subrayar esto en azul, tenemos 26 y 37. Por lo tanto, si yo quiero reaccionar 37 moles, voy a ponerlo esto en rojo. Si yo quisiera reaccionar los 37.5 moles que tengo de amoníaco, ¿cuántos moles de CO2 o moléculas, ¿sí?, o moles, como quieran utilizarlo, ¿no?, necesitaríamos para poder interactuar y reaccionar completamente esos 37.5? Necesitaríamos la mitad, porque por cada 2 moléculas reacciona una molécula. De esta forma,
si dividimos, ¿no? 37.5 entre 2, 18.8. Y tengo 26. Por lo tanto, el reactivo limitante es el amoníaco. Me va a sobrar CO2, ¿de acuerdo? Entonces nos ponemos una nota reactivo limitante. Ahora hay otra forma, ¿no? Y probablemente en algunos videos de otros profesores o en alguna literatura que ustedes puedan encontrar, obtienen los moles que podrían obtener de producto, y en este caso pues pueden ser de urea, ¿no? Y dependiendo de cuál da más, el que no da más, o sea, el que dé menos, sería el reactivo limitante. Pero este es un método rápido. Aquí simplemente hicimos una conversión para sacar moles y utilizamos la relación estequiométrica estipulada, 2:1. Y así pudimos obtener el reactivo limitante. Si tienen dudas, vamos a seguir viendo esta parte. De hecho, vamos a ver, los ejercicios de tarea son 8, hay bastantes ejercicios para practicar. Y todavía nos falta otro tema que ver, así que no se preocupen. Recuerden, aquí estamos. En el inciso B nos pide los gramos de urea, ¿no? Los gramos de urea formados. Y ahora, como yo sé que el que se va a botar si llevo la reacción a la totalidad es mi reactivo limitante, que son mis 37.5 moles de amoníaco, entonces a partir de eso yo hago mi relación estequiométrica. Aquí hay un cambio, un cambio con lo que vimos la semana pasada. Y en la semana pasada no considerábamos cuántos se consumen de cada uno, ¿no? Simplemente era calcular relaciones estequiométricas considerando que el contrario o no me importa o está en exceso. Pero ahora sí vamos a poner esa restricción física y química en donde básicamente es la conservación de la masa, ¿no? Si se me termina un reactivo, se termina la reacción, porque ¿qué va a reaccionar si no hay nada? Aquí ponemos esa restricción. Entonces, para calcular cuántos gramos de producto se van a producir, siempre, y pongo una nota aquí, siempre utilizar reactivo limitante. Si lo hacen con el contrario, van a desafiar las leyes de la física, porque ¿cómo voy a querer hacer 4 tacos si nada más tengo 3 tortillas? Entonces no tiene sentido eso, ¿no? Vamos a seguir. Entonces, X gramos de amoníaco formados van a ser igual. Ahora, como vamos a partir del reactivo limitante, yo tomo este valor y lo meto aquí, ¿no? Yo tomo los 37.5. Entonces los metemos, 37.5, nuestra base de cálculo van a ser esos, porque es nuestro reactivo limitante. Y decimos que la relación estequiométrica es que 2 mol de NH3, de acuerdo a nuestra ecuación, ¿no? Acá está 2 mol. 2 mol de NH3 es 1 mol de urea, ¿no? Y esto lo multiplicamos por el peso molecular, es decir, es 60, ¿no? de la urea. Aquí me equivoqué, ¿no? Es 2. Son 1 mol. Sí, es una molécula grande. Y si realizamos esto, obtenemos que en la operación nos va a dar, si seguimos esto, ¿no? 37.5 entre 2 por 60, nos va a dar 1125.0 gramos de urea, NH2, 2CO. Entonces eso sería la cantidad de gramos producidos si la reacción se llevara a su totalidad, teniendo la restricción, ¿no? del reactivo limitante. Y ahora en el inciso C nos piden calcular el exceso de CO2. Entonces, para el exceso del CO2
volvemos a utilizar, aquí hay que notarlo mucho, ¿no? Nuestra base de cálculo es ver cuánto va a consumir de CO2 si reaccionaran 37.5 gramos de amoníaco. Entonces mi base, para calcular los gramos de CO2 que sobran, yo tendría que reaccionar 37.5 moles de amoníaco. Y si yo reacciono 37.5 gramos de amoníaco, moles de amoníaco, aquí aplico la relación estequiométrica, que digo, por cada 2 mol de amoníaco se me consume 1 mol de CO2. Voy a hacer el zoom, si no, no me va a caber. Pues nomás es otra conversión, ¿no? Y aquí convertimos de 1 mol de CO2 me produce, tiene 44 gramos de CO2. Y ahí obtendríamos la masa, que son 825 gramos, ¿no? Hay que hacer la operación. Con 825 gramos, que son, nada más hay que verificar las unidades, ¿no? Moles de amoníaco con moles de amoníaco, moles de CO2 con moles de CO2, nos queman gramos de CO2, que es lo que estamos buscando. Y de esta forma tenemos los gramos que se consumirían de CO2 si el amoníaco se lleva a su consumo total. Pero, ¿cuántos gramos de CO2 introduje? Una respuesta interesante. Una pregunta interesante. Nos vamos a la reacción, a los datos del problema, y yo introduje 1142 gramos de CO2. Estos son los datos que vamos a utilizar. 1142. Entonces, para poder obtener los gramos en exceso, tendríamos que restar los 1142 gramos que había en el inicio menos los 825 gramos que reaccionaron al consumirse los 37.5 moles de amoníaco, ¿cierto? Entonces los gramos serían 317 gramos de CO2 en exceso. Como pueden ver, no usamos más que la misma herramienta de la estequiometría para realizar este tipo de ejercicios, muchachos. La única diferencia es de que en estos ejercicios tenemos que pensar un poco más, tenemos que analizar qué nos pide, tenemos que analizar cómo obtener lo que nos pide y ser muy atentos a qué reactivo se va a consumir primero, a poner atención a las relaciones estequiométricas. Pero es clave que ustedes pongan atención en eso, en las relaciones estequiométricas, y sobre todo que identifiquen antes que cualquier cosa cuál va a ser su reactivo limitante. Bueno, vemos que el ejercicio no era muy complicado. Hay que saber identificar únicamente cuáles son los mecanismos apropiados para poder determinar lo que se nos pide. Es muy importante que notemos y hagamos especial énfasis en determinar el reactivo limitante. Ahora, si ustedes están todavía con dudas hasta este momento, y probablemente al final sea la clase, ¿no? Y luego con los ejercicios que vamos a dejar de tarea, tienen todavía dudas, les dejo 2 comentarios, ¿no? Primero, no duden en preguntarme, mándenme un correo si les da pena poner en el foro de Blackboard. La verdad es que los contesto, no pueden decir que no, todos les he contestado. Y la otra es de que si ustedes buscan ayuda audiovisual o en libros o en otra parte, es probable que se encuentren con otro método. Los dos llegamos a lo mismo, ¿no? Este método me lo acabo de inventar. A mí me gusta hacer esa manera de calcular el reactivo limitante, pero hay métodos más extensos, ¿no? Como les digo, también pueden agarrar un reactivo, ver cuánto sale del producto que busco, luego agarran el otro reactivo, ver cuánto sale del producto que busco, y al final tomar los dos, compararlos y decir, bueno, ¿cuál produce más y menos? El que produce menos generalmente es el reactivo limitante. Pueden usar ese método también, pero es un poco más extenso, o sea, son libres, no les voy a pedir, pero que me indiquen correctamente cuál es el reactivo limitante, ¿ok? Vamos al siguiente. El siguiente nos habla del dimetiléter.
es esta molécula que está aquí, una molécula orgánica también. Este es un compuesto precursor de muchísimos compuestos orgánicos que se utiliza en la síntesis orgánica de un montón de cosas y también los aerosoles, ¿no? Se prepara mediante la reacción de metanol y bromuro de metilo y se agrega butilitio, que es este compuesto, para remover el ion hidrógeno que hay en el metanol, que sería esta parte aquí, y quedaría CH3O para meter otro metil, ¿no? Entonces se remueve el ion hidrógeno y también para remover agua del agua que se pueda formar. Entonces es una utilidad, como vemos esta ecuación está balanceada, hacemos los cálculos y van a notar que está balanceada la ecuación siguiente. Y quisiera que notaran que aquí el texto da un énfasis claro, específico, que generalmente para llevar este tipo de reacción se agrega butilitio en una relación estequiométrica de 2.5 de butilitio comparado con uno de los reactivos para tenerlo presente en exceso. Les digo aquí, todos en el ejercicio lo voy a explicar, que 2.5 moles de butilitio por cada mol de reactivo, por cada mol del metanol y por cada mol de bromuro de metilo, ¿ok? 2.5 por cada mol de reactivo. Entonces nos pide cuántos gramos de los reactivos se necesitan si se quieren llevar a la reacción, perdón, ahí me tapó mi cámara, ¿no? Perdón, si se quiere llevar la reacción anterior con 10 gramos de metanol, ¿ok? Vamos a resolver este ejercicio. Ahora, para el ejercicio 2 creo que es muy importante identificar qué es lo que se nos pide, y eso nada más se logra mediante la lectura del texto. Creo que es importante que notemos primero los reactivos. Tenemos metanol, tenemos bromuro de metilo, tenemos butilitio como tercer reactivo, y después tenemos tres productos, ¿no? El dimetiléter, tenemos el bromuro de litio y tenemos butano. Creo que aquí la parte difícil que puede ser que ustedes se presenten como un reto es identificar qué rayos es una relación 2.5:1. Aquí lo que intenten manifestar el texto es que si nosotros observamos, y lo voy a resaltar aquí, todas las relaciones estequiométricas de acuerdo a la ecuación balanceada son 1. Pero muchas veces en las interacciones químicas no nos conviene meterlo justo, porque hay un efecto en las reacciones químicas muy interesante que se llama el efecto de la concentración, que ciertamente influye en la velocidad de reacción e influye en la cantidad de producto que yo voy a obtener. Por lo tanto, el efecto de la concentración lo podemos mitigar al cambiar las relaciones estequiométricas, no de la ecuación balanceada, no de la expresión matemática que tenemos aquí, sino a nosotros agregarle más de lo que necesitamos. Si yo necesito agregarle 10 gramos de frijol a cada tortilla para hacer un taco, y yo nada más calenté 40 gramos de frijol y 4 tortillas, pues me va a alcanzar para 4 tacos, ¿no? Pero, ¿y qué pasa con el frijol que se me quedó adherido tanto a la espátula para pasarlo a la tortilla y al sartén? Por decir algo, ¿no? Ahí perdimos masa. Generalmente en los procesos químicos hay ligeras imperfecciones que tenemos que hablar, ¿no? Y tendríamos que hablar bastante de los equipos de utilización como los reactores tubulares o los reactores de tanque para entender esa parte, pero por ahora quédense así. Y de igual forma es toda una ciencia esto, es toda una ciencia, pero lo que es importante notar es que cuando nosotros tenemos una relación estequiométrica como la que está manifestada en rojo, como esa, es para asegurarnos de que la reacción se va a llevar a su totalidad y que el efecto de la concentración, en este caso del butilitio, no me va a afectar a la cantidad de productos que yo quiero obtener, ¿no? Entonces, en este caso solamente quiero reaccionar 10 gramos de metanol y nos preguntan cuántos gramos tanto de bromuro de metilo tanto como de butilitio tengo que agregar, ¿no? en mi reacción. Entonces vamos a calcular los gramos. Entonces tendríamos que X gramos de CH3Br serían igual.
Y primero, pues nuestra base de cálculo son los 10 gramos de metanol. Para eso yo tengo que aplicar primero el peso molecular del metanol, ¿no? Tendríamos que 32 gramos y es un mol. Creo que sí, sí. Después, ya que tengo moles de metanol, decimos que un mol de metanol es un mol. Bueno, para reaccionar con un mol de metanol se necesita un mol de este, ¿no? Entonces lo ponemos CH3BR. Ya cambiamos de moles de metanol a moles de CH3BR. Y ahora sí, aplicamos el peso molecular de CH3BR, que es 94.94. Y decimos que un mol de CH3BR es 94.94 gramos. Y los gramos que necesitamos agregar de CH3BR son el resultado de esta operación, que es 29.7 gramos. Muy bien, terminamos con 1. Aquí no metimos la relación estequiométrica porque no estamos involucrando este reactivo. En el siguiente caso vamos a calcular los gramos de ese reactivo, que serían los gramos del Li-C4H9 butilitio o litio-butil. Y nuestra base de cálculo seguirían siendo los 10 gramos de metanol. Entonces metemos que un mol son 32, el peso molecular del metanol, 32 gramos. Después la relación estequiométrica. Y aquí muy importante, porque el texto dice que por cada reactivo se va a agregar 2.5 veces en cuanto a sus relaciones estequiométricas de la ecuación balanceada. Por lo tanto, por cada mol de metanol, yo voy a agregar 2.5 mol de butilitio. C4H... me equivoqué aquí. Li-C4H9. De modo que ahora sí, decimos que un mol equivale al peso molecular de esta sustancia, que es 64 gramos. Resolvemos la operación. Tenemos que X gramos sería igual a... Hacemos el cálculo rápido, nada más es 10 entre 32 por 2.5 por 64. Nos da cerca de 50 gramos. Voy a redondear. 50 gramos, probablemente ustedes tengan diferente, pero va a ser eso, ¿no? 50 gramos. Y de esta forma terminamos el ejercicio, que nos pide únicamente calcular los gramos que se necesitan de los reactivos en torno a las relaciones estequiométricas del butilitio. Ok, vamos a ir al siguiente. Bueno, vimos que este ejercicio es muy sencillo. La única diferencia fue que en este caso tuvimos un dato que no es tan fácil de identificar, ¿no? Que sería los 2.5 con cada uno de los reactivos. Así que hay que poner atención en los ejercicios de tarea cuando hay un dato así. La mayoría son directos. Hay que plantear cuál es el reactivo limitante, etc. Pero hay uno que otro que tiene un dato interesante, ¿no? Entonces hay que poner atención. Recuerden, de todos modos, aquí estamos en dudas, correos, etc. Vamos a ver la siguiente parte de la teoría, que es el rendimiento de reacción. En el rendimiento de reacción vamos a analizar dos conceptos, que es el rendimiento teórico, que nos marca la cantidad de producto que resultaría si todo el reactivo limitante reaccionara. Para este caso sería como el rendimiento máximo de la reacción, o sea, ¿cuánto CO2 puedo obtener si toda la cera reaccionara? Toda la cera contenida en mi velita, ¿no? Entonces yo les decía que la vela reaccionaría en pues, un montón de tiempo, ¿no? Pero cuando se detenga la reacción sería porque se agotó la parafina. Entonces, a partir de eso, yo podría determinar que, bueno, obtuve tanto CO2 y tanta agua, ¿no? Entonces, para eso, también podemos ver que hay otro tipo de rendimiento, que es el rendimiento actual. El rendimiento actual es cuánto CO2 obtuve de una reacción que se llevó en un margen de tiempo establecido, ¿no? Y es como cuando yo le puse el plato, ¿no? Yo detuve la reacción, entonces, bueno, no lo voy a hacer, ¿no? Pero generalmente no puedes quemar estos plásticos, ¿no? Primero
primero lo avientas y luego ya pones la tapita. Y cuando puse la tapa, la reacción tomó un tiempo. Es más, vamos a repetir el experimento para ver cuánto tiempo fue, ¿no? Entonces tenemos aquí un poco, ahí está, ya encendió. Entonces aquí está, pueden verlo ustedes y tomen ahí un cronómetro, o bueno, con el tiempo del video de YouTube, ¿no? Entonces ahí está. Y se acabó. Venga, se quemó esto. No se quemó, no se preocupen. Todo el mundo no sirve para nada esto, creo que es basura. Voy a aventar por allá. Entonces, en ese lapso, ¿cuánto CO2 se produjo? El rendimiento va a ser englobado en eso, con los dos datos que tenemos, que sería el porcentaje de reacción o el rendimiento de reacción, sería el rendimiento actual, el CO2, porque el rendimiento va en función del producto. Aquí dice producto y producto va en función de los gramos de producto entre el rendimiento teórico. Entonces, gramos de CO2 que se produjeron entre los gramos de CO2 que se pudieran producir si toda la parafina reaccionara. Y eso por 100, ¿no? Y hay que nomás notar un poco aquí unos datos, que sería que el rendimiento teórico generalmente se va a calcular mediante la ecuación balanceada. Lo único que va a hacer es agarrar las relaciones estequiométricas de la reacción de la parafina, tomarla y sacar cuánto CO2 se puede producir si se quema tantos gramos, lo que pese esto, ¿no? Yo le calculo unos 100 gramos de parafina. Mientras que el rendimiento actual se obtiene al llevarse a cabo la reacción, que puede ser 1, 2, n reacciones, y específicamente en esa reacción. En mi caso fueron los segundos que ustedes vieron en el video. Ahí les pongo que me dejen en los comentarios, ¿no? ¿Cuántos segundos fue? Yo no sé. Aquí creo que marcó como 6 segundos, ¿sí? Más o menos. Pero eso fue, ¿no? Eso fue. El rendimiento actual generalmente es menor al rendimiento teórico. Si fueran iguales, el rendimiento de la reacción es 100%. No puede ser mayor el rendimiento actual que el rendimiento teórico. Si es mayor, hay algo extraño ahí. ¿De acuerdo? Pueden ser varias cosas, impurezas, pueden ser que los datos de medición estén mal, pueden ser que ustedes se equivocaron en la celda de ejercicio, etc. ¿Okay? Vamos a hacer el ejercicio 3, donde nos habla del titanio. El titanio es un metal duro, ligero, resistente, es magnífico el titanio, ¿no? Se puede usar para aleaciones en muchas áreas de la industria, principalmente en ingeniería mecánica, donde manejan ese tipo de materiales. Y pues se usan en las aeronaves, en las turbinas, en los chasis de aviones y automóviles por sus propiedades, ¿no? E incluso la aleación, ¿no? de este tipo de metales se lleva hasta en campos de la medicina, ¿no? Como prótesis para todas las áreas de ingeniería, ¿no? Ya hablé de espacial, mecánica, también en electrónica, hay titanio, bioingeniería, etc. Entonces, esto se prepara con la reacción de cloruro de titanio con magnesio fundido entre 950 grados centígrados y 1150 grados centígrados. La reacción está ahí abajo, que es esta. Cloruro de titanio 4, 2 moles de magnesio, titanio y cloruro de magnesio, ¿no? Entonces, en cierta operación industrial no se identifica cuál. Se mezclan, ¿no? 3.54 por 10 a la 7 gramos de cloruro de titanio, y estos reaccionan con 1.13 por 10 a la 7 gramos de magnesio. Nos pide que calculemos el rendimiento teórico de titanio, el producto en gramos, y el porcentaje de rendimiento si se desean obtener 7.91 por 10 a la 6 gramos de titanio. Vamos a realizar este ejercicio. Ahora vamos a hacer el ejercicio 3, en donde tenemos cloruro de titanio que reacciona con magnesio en fase líquida, ¿no? Porque como vemos que se funde entre 950 y 1150 grados centígrados, pues sí, precisamente es fase líquida. Y nos pide, bueno, este proceso es para obtener titanio, ¿no? Ya habíamos hablado de eso. Y nos pide que calculemos el rendimiento teórico de titanio y el porcentaje de rendimiento. Si el rendimiento actual, aquí me falta escribir actual, era de 7.91 gramos de titanio, ¿no? Por 10 a las 6 gramos de titanio. Muy bien, entonces para este caso, como nos piden el rendimiento teórico de TI, habíamos hablado que el rendimiento teórico de titanio, perdón, de cualquier tipo de reacción, sería precisamente la cantidad máxima
como si todo el reactivo limitante reaccionara. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es ¿cuál de estos dos va a ser el reactivo limitante? De aquí de antemano yo podría suponer que sería el magnesio, ¿no? Porque pues son dos, por cada molécula de cloruro de titanio reaccionan dos moléculas de magnesio. Puede que sea el magnesio, no sé. Vamos a ver, vamos a usar el mismo método que utilizamos hace rato, ¿no? Entonces primero vamos a sacar los moles de cloruro de titanio y decimos que nuestra base de cálculo es esta, 3.54 por 10 a la 7 gramos de TCl4, y esto reacciona con, bueno, más bien con su peso molecular, que es 189.67 gramos, es un mol, y ahí tendríamos moles, ¿no? Esto es igual a 0.18 redondeado por 10 a la 6 mol. Y los moles de magnesio, que es el otro reactivo, vamos a ver si nuestra hipótesis es correcta, ¿no? Es 1.13 por 10 a la 7 gramos de magnesio, multiplica su peso molecular. El peso molecular es un mol, son 24.3 gramos, y esto nos va a dar un valor de 0.4650 por 10 a la 6 mol. Ahora ya tenemos estos dos valores, que son la cantidad de moles en esta cantidad de gramos, y vamos a ver. Vemos que efectivamente el magnesio está en una cantidad mucho mayor, hablando molarmente, que el cloruro de titanio. Si yo multiplicara las cantidades de moles de cloruro de titanio por 2, me daría 0.36. Sería por 2, 0.36 por 10 a la 6 mol. Y de todos modos, 0.36 es menor a este. Por lo tanto, vemos que se va a terminar primero el cloruro de titanio antes que el magnesio. Por lo tanto, pues va a producir menos, ¿no? Va a producir menos porque es un mol, sí, y necesita 2 moles del otro, ¿no? Entonces sí, va a sobrar. Efectivamente, cuando se agote todo, va a terminar sobrando. Y vamos a terminar ahí, ¿no? De modo que aquí terminaríamos que el reactivo limitante sería, voy a subrayarlo en rojo, ¿verdad? Ahora vamos a ver cuál es el rendimiento teórico, ya que tenemos el reactivo limitante. Además pondré una nota, ¿no?, en rojo para no confundirnos. Entonces, la cantidad de gramos de titanio, ese sería el rendimiento teórico. Acuérdense, el rendimiento teórico, vuelvo a decirles que sería la cantidad de producto, en este caso de titanio, máxima que se puede obtener utilizando el reactivo limitante. En otras palabras, es como si todos los 0.18 por 10 a la 6 moles de reactivo limitante que tenemos reaccionaran. ¿Cuánto titanio produce? Esa sería nuestra base de cálculo. 0.18 por 10 a la 6 mol de cloruro de titanio. Entonces ahora nos vamos a nuestra relación estequiométrica. Es 1, ¿verdad? Entonces decimos que un mol de cloruro de titanio es un mol de titanio. Se nos van moles con moles.
Y ahora, para saber los gramos, pues, utilizamos el peso atómico, ¿no?, del titanio. El peso atómico de un mol de titanio son 47.86 gramos de titanio. Por eso los gramos de titanio sería igual a 8.61 por 10 a la 6 gramos de titanio. Y con eso nosotros obtenemos, este es el rendimiento teórico. No sé qué pasó ahí. Voy a ponerlo en rojo entonces acá. Rendimiento teórico. ¿De acuerdo? Entonces, ahora con el rendimiento teórico, nosotros en el inciso B nos piden calcular el rendimiento, porcentaje de rendimiento, ¿no? Entonces ponemos la fórmula, ¿no?, porcentaje de rendimiento. Es muy similar a las fórmulas que hemos analizado de porcentaje en volumen y todo eso, ¿no? Pero aquí nada más hablamos de la cantidad de los rendimientos, ¿no? Rendimiento actual o real. No me gustó esta línea. Soy medio perfeccionista, ya saben. Entre rendimiento teórico por 100. Entonces el porcentaje de rendimiento va a ser igual al rendimiento actual, que es lo que nosotros queríamos obtener o obtenemos, que es este 7.91 por 10 a la 6. 7.91 por 10 a la 6. No me gusta ese 6 gramos, que dividen a los 8.61 por 10 a la 6 gramos. Este siendo, lo voy a subrayar, ¿no?, rendimiento teórico. Y este rendimiento actual. Ahora es bien importante que logren diferenciar eso, ¿no? El rendimiento actual es lo que se está obteniendo o lo que se quiere obtener en realidad. Y rendimiento teórico, cuando todo el reactivo limitante logra reaccionar. Entonces, a partir de eso, claro, es por 100, ¿no?, porque es un porcentaje. A partir de eso, nosotros podemos hacer varios cálculos. No se olviden que el porcentaje de rendimiento nada más por cuánto porcentaje de la reacción se llevó a cabo. Pues si yo meto 100 moles y yo obtengo 90, pues más o menos como el 90% va a ser de rendimiento, ¿no? Y eso es a grosso modo, ¿no? Aquí nada más metemos números en masa, pero si yo hago esta operación me va a dar ese rendimiento, ¿no? Entonces si yo hago la división me va a dar 0.9 o 90%. Entonces ese es el resultado, que el rendimiento de esta reacción, si yo quiero producir u obtengo 7.91 por 10 a la 6 gramos, si yo estoy obteniendo eso en mi proceso, o si yo quiero obtener eso, yo tendría un rendimiento en mi reacción de 90% en mi proceso, ¿no? Ahora, si yo pudiera utilizar todo el reactivo limitante, yo tendría un rendimiento del 100%. En la realidad, en los procesos químicos es muy complicado llegar a un 100%, muy pocas reacciones llegan al 100%, solamente las reacciones de combustión generalmente son las que llegan al 100%, y hay algunas que de todos modos no, es algo complicado. Por ejemplo, las de los carros, ni las de los carros llegan al 100%, por eso siempre tienen emisiones de combustible cuando les hacen las pruebas de eficiencia ambiental, ¿no? Y hay un montón de cosas que en el exhausto o en la salida del escape de los automóviles se hace la medición con el sensor de oxígeno, pero en general ni las reacciones de combustión llegan al 100%, que son las más no nobles, sino las más fáciles de alcanzar una reacción total de un rendimiento del 100%. Hay otras tantas de síntesis que se puede, pero mientras más complicada y más pasos agregamos a la reacción, más bajo es el rendimiento. Eso me dicen a grosso modo el rendimiento, ¿no? Entonces, en este caso el rendimiento es un 90% si se quiere obtener o se obtiene
esa cantidad de rendimiento actual, ¿no? O lo que se produce actualmente. Bueno, vimos ahora cómo poder obtener eso, manejar el concepto de porcentaje de rendimiento de una reacción, aunque ven que es una fórmula. Hay veces que esa fórmula tiene una utilidad específica, como en el ejercicio siguiente y el último que vamos a ver en esta clase virtual, que es la aspirina o el ácido acetil salicílico. Se sintetiza al reaccionar ácido salicílico con anhídrido acético. Aquí esta parte es muy interesante, ¿no? Alguna vez les platiqué de que la aspirina tiene ciertas impurezas y ustedes pueden ver cómo los medicamentos tienen impurezas, etc, etc, ¿no? Lo vimos por ahí de las primeras unidades, si no me equivoco. Entonces el ácido salicílico, que es un precursor del ácido acetil salicílico, reacciona con anhídrido acético y produce aspirina y ácido acético. Entonces aquí nos pide que calculemos nosotros la cantidad de ácido salicílico necesario para producir una tableta si solo el 74.9% de esta reacción se convierte en aspirina. O sea, únicamente el 74.9% de los gramos iniciales que tuvimos de ácido salicílico se convierten en aspirina. Y nos pide que utilicemos el dato como el rendimiento que tenemos, que una tableta contiene aproximadamente 0.4 gramos de aspirina, ¿no? Entonces aquí nos da nada más que queremos producir una tableta y el peso de una tableta de acuerdo a un rendimiento de una reacción. Vamos a hacerlo, este está muy interesante, así que pongan mucha atención para realizar este ejercicio. Bien, ese es el último ejercicio que vemos en la clase de esta semana. Tenemos ahora la producción de aspirina, en donde usamos ácido salicílico, anhídrido acético como reactivos, y después como productos tenemos la aspirina o ácido acetil salicílico y ácido acético, ¿no? Ahora, aquí es muy interesante porque cambia un poco la manera, ¿no? La manera en que estamos acostumbrados a resolver estos ejercicios de estequiometría, en donde nos pide básicamente calcular la cantidad de ácido salicílico, en otras palabras, X gramos de C7H6O3, ácido salicílico, a partir de la producción de 0.4 gramos en una pastilla, no equivalente más o menos, de aspirina. Sin embargo, si la reacción fuera total, o sea, el 100% reaccionara, pues yo simplemente aplico una relación estequiométrica, ¿no? 0.4 y me voy para atrás. O sea, 0.4 gramos, la relación estequiométrica, ¿no? El peso molecular, la relación estequiométrica 1,1 y luego el peso molecular del ácido salicílico. Ya sabría cuántos gramos necesito de uno para producir el otro. Pero aquí no es tan fácil, ¿no? Porque tenemos un porcentaje de rendimiento. Entonces me dice que la reacción está cerca del 75% de lo que entró de ácido salicílico produce estos 0.4, ¿no? Entonces lo primero que tenemos que hacer es calcular entonces el rendimiento teórico, porque a partir del rendimiento teórico nosotros podemos establecer que si de estos, y les voy a poner la fórmula, ¿no? El porcentaje de rendimiento será igual al rendimiento actual sobre el rendimiento teórico, ¿no? Entonces aquí está englobado el reactivo limitante, ¿no? Aquí está englobado el reactivo limitante. Y acá está englobado la producción, ¿no? Lo que se produce del producto. Entonces, yo ya tengo lo que se produce del producto, que son estos 0.4 gramos. Yo ya tengo el rendimiento, que es el 74.9 o 0.749. Pero no tengo el rendimiento teórico. Como de ahí va a ser el reactivo limitante, yo puedo calcular el rendimiento teórico y decir que mi reactivo limitante va a ser el ácido salicílico, ¿cierto? Entonces, a partir de eso, yo ya puedo establecer una relación estequiométrica y obtener realmente cuánto entra de ácido salicílico. Muy bien, vamos a hacerlo.
pero primero tenemos que despejar esto, ¿no? Entonces el rendimiento teórico simplemente sería el despeje. Vamos a poner el rendimiento teórico va a ser igual al rendimiento actual entre porcentaje de rendimiento, ¿no? Aquí ya vamos a agregar la división, ¿no?, del 100, de forma que el rendimiento teórico va a ser igual al rendimiento actual, que sería lo que se va a producir, lo que se produce, 0.4 entre 0.749, y eso nos da un rendimiento teórico de cerca de 0.534 gramos. Entonces, a partir de eso ya podemos obtener lo que son los gramos, perdón, con esto serían los gramos de aspirina. Le voy a poner gramos de A, ¿ok? Estos gramos de aspirina son los que se obtienen a partir de una masa que desconozco de reactivo limitante. Una masa que desconozco se agotó a su totalidad y me produce 0.534 gramos de aspirina. Ahora yo voy a decir que eso es mi reactivo limitante, es el ácido salicílico. Lo otro está en exceso, y de esa forma voy a correlacionarlo, ¿no? Recuerden, aquí ya nos está dando el problema este dato. El problema nos está dando que es 74.9% de rendimiento. En otras palabras, ya nos dice que estos 0.4 se producen bajo este rendimiento. Los dos están sujetos a la misma condición de producción, que es el rendimiento. Y al momento que nosotros sujetamos eso, podemos establecer la relación del rendimiento actual y el rendimiento teórico. 0.4 gramos de aspirina se produjeron bajo un rendimiento de 74.9%, un rendimiento actual. Vamos a buscar el teórico, lo obtenemos, y a partir del rendimiento teórico yo ya puedo sacar los gramos reales que entraron al proceso de mi reactivo limitante. Entonces ahora sí, para X gramos de C7H6O3 tendríamos mi base de cálculo, que son estos 534 gramos de aspirina, y decimos que un mol de aspirina, eso molecular, ¿no?, 180.15. Después mi relación estequiométrica, en este caso es 1 a 1, es 1 y 1, no hay más. Es un mol de aspirina necesita un mol de ácido salicílico, C7H2O3, C7H2O3. Y después establecemos el peso molecular, ¿no? Un mol del ácido salicílico tiene 138.12 gramos. Entonces 2 gramos del ácido salicílico van a ser igual a 0.534 entre 180.15 por 1 por 138.12. Me da cerca de esto, 0.494 gramos. Y de esa forma nosotros obtenemos que para producir 0.4 gramos de aspirina con un rendimiento de 74.9, yo necesito 0.4094 gramos de ácido salicílico. Y aquí es cuando vemos cómo afecta el rendimiento a las diferentes reacciones que podemos tener en la naturaleza. Bien, esos fueron los ejercicios para esta semana. Si tienen duda en alguno, les voy a dar la oportunidad de que me pregunten, que me saquen dudas. También quisiera que me comenten varias cosas, ¿no? Pero vayan a mi otro video. Esta semana subí 2 videos
para que ustedes vean la información aparte del video de clase, ¿no? Para esta semana tenemos la actividad 4.3, donde vamos a ver rendimiento, reactivo limitante, rendimiento y reacción. Y únicamente les voy a pedir el resumen de esta clase. Esta clase la intenté hacer un poco más dinámica, más diferente, y espero que les haya gustado. He leído bastante sus comentarios. Estamos trabajando en cómo mejorar las clases virtuales. Esto, pues vean el otro video, es más informativo, ¿no? Muchachos, me despido. No olviden darle like al video, suscribirse al canal para que estén atentos cuando vamos a subir videos. Y estamos pendientes para cualquier duda o aclaración. Saludos, que estén bien y cuídense mucho.